Buenas noches a todas las personas que nos acompañan. El día de hoy tenemos a un autor muy interesante en nuestro programa de terror, Hablemos de Terror. Y bueno, el tema del que viene a hablarnos Daniel Salgado Ponce es terror policíaco en México. Pero antes de darle la palabra, me gustaría presentarlo, ¿verdad? Daniel Salgado Ponce nació en Chimalhuacán, Estado de México, en 1996. Es biólogo y escritor de varios géneros como el terror, policíaco, ciencia ficción y romance. Tiene publicadas 2 novelas de terror, una es Crocuta eh, y Enamorado de un fantasma con alas de cuervo en 2023. También ha colaborado en 2 antologías narrativas con cuentos de terror y ciencia ficción. Una de ellas es La Lotería del Caos Volumen 2 en Gato Tuerto Ediciones y Vitraleras, una antología narrativa colectiva en Vitrali Ediciones. Recientemente, pues, publicó un plaquet llamado Centinela en Libro Objeto y pues el día de hoy nos acompaña. Bienvenido, Daniel. Hola, hola, ¿Cómo muchas gracias. estás? Bien, bien. Un gusto estar aquí. Oye, pues te veo súper movido en redes, entonces me gustaría ir directamente a las preguntas. ¿Qué es Claro. o cómo concibes tú el terror policíaco? Pues, pues mira, es algo que yo, cuando yo empecé a escribir, como que desde siempre me llamó mucho de por sí el terror. Entonces, pues tuve que leer un montón de autores. Yo creo que como todos, ¿no? Empezamos leyendo autores extranjeros y después, conforme te vas metiendo más a este mundo literario, sobre todo en Latinoamérica, pues ya empiezas a leer un poquito más a los autores eh, de tu país o de los otros países, porque también es importante, ¿no? Y entonces en este camino me encontré con un montón de novelas, tanto de extranjeros como de algunos autores latinoamericanos, y pues mm, me gustó mucho eso, me gustó cómo abordaban el tema del terror a partir de, pues, de esta novela negra o esta novela policíaca. Y no solo en los libros, también en series o en películas, en animes. Y eso me atrajo mucho. Entonces yo desde que empecé a escribir, eh, como que no solté eso. Y pues yo defino al terror policíaco como aquella novela que no necesariamente combina elementos sobrenaturales o algún otro tipo de elementos de la ficción o fantasioso, sino que es la definición del terror o el horror en general, mezclado con este sistema de policía que tenemos, ¿no? Que es muy distinto al que tenemos en el extranjero. Por ejemplo, yo una vez eh, leí una novela que es muy conocida que se llama El Visitante, de Stephen King, y creo que es una novela que muchos han leído. Es un autor de renombre y que todos conocen. Entonces, cuando empecé a leer novelas como esa o como hay otra que es de otro autor extranjero que se llama El Niño 44, es Rob Tom, Rob Tom, ay, no me acuerdo, pero así se llama la novela. El Niño 44 de Rob Tom Stinson, algo así. O Robinson, ¿vale? Entonces, esa novela está muy chida porque ahí no maneja como esto de un elemento sobrenatural o un elemento de lo fantasioso. Es básicamente sobre un asesino que aparece en la época de la guerra, de una guerra, y entonces en esa parte de esa parte del mundo de Europa, pues no están preparados en ese año para atender una crisis pues, un asesino serial. Entonces el argumento de la novela es que los países que tienen asesinos seriales es porque no tienen un buen sistema eh, militar o policíaco que pueda, como un buen gobierno para pronto. Entonces me gustó mucho esa novela y la novela narra sobre eso, ¿no? Que realmente pues es un policía que rastrea a este asesino en una época en donde empiezan a surgir los asesinos seriales, sobre todo en Estados Unidos. Eh, y está muy interesante, igual para que si no la han leído, la lean. Entonces a partir sobre todo de esa novela fue que yo dije, tengo que escribir algo así, pero lo tengo que escribir desde México.
Y entonces da la casualidad de que en México el sistema policíaco es bien diferente al que se vive en Europa, en Estados Unidos o en otras partes de Latinoamérica. Y de ahí me agarré para escribir y pues escribí estas primeras 3 novelas, que la primera es como que empecé a experimentar un poco con el terror policíaco y lo dejé como, digamos, como una tercera parte de la novela. Después creé Enamorada de un fantasma y, y agarré un pedacito de ese terror policíaco y no lo puse en toda la novela, solamente lo puse en un capítulo, pero después escribí esta otra novela, Crócuta, y ahí sí fue una novela completa de terror policíaco, es sobre un asesino serial que aparece aquí en el Estado de México, y pues así es como empecé a escribir este género que me gusta mucho y que quiero. Bueno, es que también no lo has mencionado y yo tampoco lo mencioné, pero Daniel, tengo por aquí el dato a la mano de que tienes un diplomado en ciencias forenses, ¿no? Y está más enfocado en la búsqueda de personas desaparecidas. Sé que estudiaste en el Colegio de Criminalística, perdón, criminalistas, criminólogos, peritos especializados. ¿Y tú crees que estos estudios fueron también una contribución a que te interesara el tema? Sí, totalmente. Cuando escribo la primera novela y Enamorado de un fantasma, no tenía como tanta asesoría. Recibí una pequeña en Enamorado de un fantasma para ese capítulo solamente y la criminóloga que me orientó, que me asesoró, se portó muy buena onda. Posteriormente, ella me ayudó en algunos temas con Crócuta. eh, Básicamente yo creé al asesino, ¿no? Y creé un agente de policía que era como su opuesto. Y entonces, pues ella me ayudó mucho a darle como ese sentido con la teoría que me dio. Entonces, posteriormente, pues ella me invitó, ¿no? a ser parte de este diplomado. Me ha dado muchas asesorías y me ha invitado desde el Politécnico y he recibido mucha información, no solo de ella, ¿no? De sus colegas, y tomé ese diplomado precisamente porque hay muchas cosas que pues yo no sabía, y creo que hablar de búsqueda de personas pues también es importante. Eso sobre todo me ayudó a escribir otra novela que es más como de esto, sobre las personas desaparecidas, pero creo que cualquier género que escribamos, terror, ciencia ficción, fantasía o de lo que sea que escribimos, yo creo que es importante para el autor hacer una búsqueda muy grande, porque eso se acerca a la realidad y eso también le gusta mucho a los lectores, que nosotros nos dediquemos a transmitir ciertos conocimientos. Bueno, me voy a permitir un poco hablar acerca de Enamorado de un fantasma. Primero voy a leer la reseña que está por ahí en nuestras redes. Para quien esté interesado, Daniel Salgado pues es parte de nuestro catálogo de Alas de Cuervo. Y pues bueno, esta novela está ahí en la página de letrasnegras.com. Bueno, grupo editorial Letras Negras, para quien quiera adquirirla, es Enamorado de un fantasma, y dice más o menos así: Beatriz Párez es una joven de 22 años que ha escapado de casa para intentar independizarse. Con un empleo de medio tiempo, una beca universitaria de excelencia y mucha determinación, piensa que será fácil conseguirlo, porque ¿cuántos jóvenes no trabajan y estudian a la vez? ¿Cuántas personas de su edad no viven solas? Pero cuando se aloja en un departamento económico y conoce al fantasma de Santiago Carrasquedo, un chico que años atrás terminó suicidándose en aquel lugar, tendrá que adaptarse a vivir con él. Para colmo, el pasado del que Beatriz ha escapado, un monstruoso ser que desde niña la ha acosado, comenzará a alcanzarla a tal punto que tendrá que enfrentarlo de una vez por todas. Bueno, ahí está esta reseña, es, bueno, más bien esta sinopsis que podrán encontrar por ahí en nuestra página. Yo te quiero preguntar cómo nace esta idea de escribir esta novela en particular. ¿De dónde Pues, viene este interés? pues eh, como ya ves, bueno, eh, me dediqué a escribir primero una novela como más terror, un poquito más de monstruos, de cosas que
están en la ficción, en la primera, y pues un poquito jugando con el terror policíaco. Y cuando escribí esta segunda novela, yo quería escribir algo diferente, ¿no? Sobre todo cambio el modo en el que narro. Eh, Hasta ahorita todas las novelas que he escrito están narradas en tercera persona, pero Enamorado de un fantasma está narrada en primera, desde la perspectiva de Betty. Y entonces fue una trama que osciló durante medio año, ¿no? Fue cambiando drásticamente. Betty cambió de oficio, Betty cambió de escuela, cambió de muchas cosas, pero pues creo que escribir sobre Enamorado de un fantasma era reflejar una problemática de México que es bien importante, que es sobre la educación, ¿no? Tiene que ver con cómo educamos a los niños o cómo alguien los educa, porque Betty va sobre toda la trama recordando cosas de su niñez que no recordaba, y eso habla, ¿no? Sobre esa salud mental que yo creo que todos deberíamos invertir en ella. Entonces, principalmente quería dejar de hablar de monstruos que existen en la ficción, de vampiros, de todo lo que les ocurra, y empezar a hablar de monstruos de carne y hueso. Entonces, pues jugué mucho con la trama, sobre todo porque tenía a Betty, tenía un fantasma y también quería meter esta otra problemática. Son tres elementos, ¿no? Betty como una chica que tiene muchos problemas y que huye de casa, pero huye por una razón. Por el otro lado, el fantasma, que pues está atado a un lugar porque pues, le pasó algo, ¿no? También tiene ahí que ver con esto de la salud mental. Y por otro lado, este monstruo, que no es un monstruo, vale, tienen que leer la novela para saber. Y entonces, pues, hilar todo eso como que sí me costó un poquito de trabajo, pero al final, pues, parece que di el mensaje que quería dar. Y entonces, pues, sobre todo estoy muy contento por estar con ustedes en el catálogo. Y pues es eso, ¿no? No, hombre, muchas gracias a ti por la confianza y por permitirnos pues conocer tu historia y estar el día de hoy hablando de ella por este espacio. ¿Qué tan difícil crees que es para un escritor eh, presentar el terror policíaco aquí en México? Pues yo creo que es todo un reto porque hay que ver cómo estamos realmente, cómo funciona el sistema policial. A veces eh, escribimos desde otros países, ¿no? Queremos escribir desde el terror, es escribir como los autores que todos conocemos, ¿no? O más o menos seguir su fórmula, pero realmente pues estamos en otra época, en otra situación, y eso habla de la profesión también, de que tenemos que buscar eh, un montón de datos para acercarnos a esta realidad que vivimos, y sobre todo en el terror policíaco es complicado porque tienes que platicar con policías, platicar con criminólogos, con forenses, eh, platicar incluso con gente del gobierno, porque eso tiene que ver también con algo que se conoce como el sistema de vigilancia urbana, que todos conocemos estos C4, C5 que están a lo largo de toda la República, pero que realmente no sabemos cómo funcionan. Cuando yo escribí Crócuta, por ejemplo, tuve que consultar a alguien que sabía a la perfección cómo funcionaba pues sí, este C5 en la Ciudad de México. Entonces de ahí me pasó datos y eran datos que yo ni siquiera conocía. Entonces, pues igual, es como en todo, ¿no? Como en todo el terror, es complicado tratar de transmitir lo que queremos, pero creo que depende de nosotros, pues echarle también máquina, estar investigando y sobre todo puliendo todos los detalles que tenemos y hacer esta conexión entre escritores, porque a veces todos tenemos profesiones diferentes y yo creo que también es importante empezar a conocernos para saber, oye, yo sé de psicología, yo sé de biología, yo sé de ciencias forenses pues para complementarnos, ¿no? Para ofrecer un mejor producto a los lectores. ¿Qué autores crees tú que influyen más en tu narrativa o que te influyeron a ti como escritor? Ok. Del terror, bueno, del terror extranjero, porque me siguen influyendo, pues tengo a Joe Hill, a Thomas Ligotti, a Clive Barker y a Dean Koontz, que fueron los que más me, me ayudaron mucho en este proceso al principio. Y latinoamericanos, pues puedo citar a Alberto Chimal,
a Emilio Bueso, ¿no? Incluso he leído autores nuevos, bueno, a Sandra Becerril también, de los autores nuevos también he leído muchas cosas bien interesantes que creo que el terror actual pues tiene mucho futuro, ¿no? México tiene mucho de qué hablar y pues, por ejemplo, Alas de Cuervo está enfocándose mucho en el terror y eso también está muy padre, ¿no? Y bueno, para quien no sepa, Alas de Cuervo es nuestro sello editorial en donde pues mayoritariamente publicamos terror, horror, que son así como que las líneas que la definen. Entonces pues tu novela cae perfectamente ahí. Me gustaría saber también, no sé, ¿cuáles son tus procesos de escritura? Creo que a los personas que nos acompañan el día de hoy, aquí en Hablemos de Terror, les interesaría bastante escuchar de un escritor ya publicado, cuáles son sus procesos para llegar desde la idea hasta que ya está el libro impreso. O sea, ¿cuál Ok, es tu proceso? pues me pasa a mí algo bien raro, entonces siempre trato de relacionar todo lo que escribo con cosas que son reales, entonces siempre trato de, como una película, ¿no? Vemos esas películas y ya vemos la trama, ¿no? Entonces se me ocurre alguna idea o quiero escribir sobre algún tema, entonces me pongo primero a investigar sobre ciertas cosas que desconozco, ¿no? También leo mucho porque eso es importante, saber qué se escribe también es bueno porque refuerza no solo la escritura, sino también este hábito de leer y de mejorar nuestra narrativa. Entonces es lo principal que hago, ¿no? Leer y escribir, ¿no? Y entonces cuando tengo una idea, pues me pongo a investigar, yo a reflexionar solito hasta que queda la idea. Y lo que siempre me pasa es que solo tengo la trama, ¿no? O sea, escribo como si fuera una película, la escribo así en una libretita o si tengo el blog de mi celular a la mano, escribo como la trama en términos generales. Normalmente no le pongo nombre a, a mis personajes, siempre uso como de X es su nombre, que se dedica a tal, tal, así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no me surge es en ese momento el personaje, pero tengo más o menos la trama y de ahí me voy hilando, ¿no? Trato de trabajar siempre en una sola idea, porque a veces hubo una temporada que me llevaron un montón de ideas y solamente las escribí así como trama, ¿no? Entonces quería trabajar en todas, pero no podía. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es solamente trabajar con una sola cosa, ¿no? Dejar que todo fluya en un solo cuento o en una sola novela o lo que quieran escribir. Y eso funciona, yo lo estructuro por lo regular, eh, trato de, a veces me llega como el principio, a veces me llega el medio, a veces me llega el final, pero siempre trato de hilar esa historia en donde el hilo argumental pues sea directo, ¿no? Porque luego hay subtramas en las novelas, y entonces si nos vamos en esas subtramas, si profundizamos más en las subtramas, dejamos el hilo argumental principal y luego pues el lector se pierde y de repente pues un personaje aquí sale volando y de repente ya no sale y te preguntas pues qué pasó con este personaje. Entonces trato como de estructurar, ¿no? Eso es importante. Y por lo regular eh, pues, pues solamente me sale así, ¿no? O sea, sí, hay periodos en los que me siento a escribir y automáticamente pues me vienen ideas, ¿no? ¿Cuál crees que sea, cuál crees o cuál ha sido para ti, mejor dicho, la parte más difícil? ¿La parte de la creación o la parte ya de estar revisando que todo cuadre? Yo creo que, yo creo que la creación, porque la revisión como quiera es estar oscilando por borradores y ya escribiste algo y saber que esto no funciona, esto sí funciona, esto no, esto lo quitas, esto es paja, y así. Pero creo que la creación de una obra es lo más difícil, sobre todo en el terror, porque hablar de terror es hablar de muerte, son sinónimos casi casi, y entonces es tomar decisiones. A veces hablas de un antagonista, bueno, en todos los libros de terror tienes que tener un antagonista, ¿no? Y es tomar decisiones, porque por ejemplo, pues de repente matas a alguien y como escritor es, digamos, ser una especie de Dios y creas a tus hijos y creas personajes y de repente, pues son una parte de ti y te encariñas a veces con los personajes y de repente, por el bien de la trama, tienes que quitar a uno. Entonces,
he escuchado de mucha gente, ¿no? Que me pregunta a veces, oye, y cuando empiezas a quitar a tus personajes, a matarlos, pues no llega en un momento en el que tú dices, ah, ya me pasé de lanza con ellos, ¿no? Entonces podrías decir que uno de los temas principales o tópicos que abordan tus historias están enfocados en la muerte, o sea, es como que el tema principal en tus historias. Mm, pues en la mayoría, ¿no? Trato como de, o sea, siempre, para mí siempre tiene que haber una muerte, ¿no? En algún punto de la novela, ¿no? Por ejemplo, eh, en Enamorada de Fantasmas solamente hay una, ¿no? Entonces, pero juego con la muerte diferente, ahí ya no es como, bueno, es que no los spoileo, pero, ¿no? Pero, o sea, juego diferente con ese elemento. Y bueno, esta es otra invitación para que busquen Enamorado de un Fantasma y puedan entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Bueno, ¿qué consejos le darías a los escritores nuevos que nos están viendo, a las personas que siguen nuestro canal, a las personas que nos están escuchando el día de hoy? Es una buena. Consejo de escritor para estas personas que vienen detrás de ti y que Eh, seguramente encontrarán en tus historias muchísima inspiración. lo primero y lo más importante es leer, leer un montón. Eso es primordial porque a veces me he encontrado con escritores que dicen, es que yo soy escritor y pues escribo. Yo no tengo tiempo de leer. Y ese es un error, ¿no? Habituarnos a la lectura es el primer paso para ofrecer una obra de mayor calidad cada vez, ¿no? Incluso nosotros que escribimos, eh, nos vamos dando cuenta que seguimos teniendo ratas, seguimos cayendo en errores que con la práctica, con eso de prueba y error, eh, seguimos perfeccionando, ¿no? No dejamos de aprender. Imagínense ahora si no leen. Y esto es un comentario un poquito a veces polémico porque a veces eh, la persona lo toma como algo malo, ¿no? Como si pues estuviéramos regañando o algo así, pero realmente es como dicen en la universidad, no es por tu bien. Y otra cosa, yo creo que es muy importante en este camino de la literatura, es eh, pues mm, apoyar. Eh, yo siempre lo digo, ¿no? Siempre que leemos a alguien de aquí de Latinoamérica, estamos poniendo nuestro granito de arena, no porque estamos apoyando ese proyecto y estamos impulsando a que la gente de México pues lea más. De por sí la gente no lee y va la gente, no sé, al tianguis y ve un libro de un latinoamericano en 250 pesos y ve un Drácula de 50 pesos. Entonces imagínense cuál va a comprar, ¿no? Y eso es bien grave porque seguimos anclados a la literatura extranjera porque ya es muy conocida, ¿no? Y no nos dan la oportunidad de ver que podemos estar a la altura, ¿no? Entonces es muy importante apoyar para que te apoyen también, ¿no? Tener conocimiento de que esto pues es un camino largo, un camino bien duro, ¿no? Y que vamos a publicar, no cuando yo me siento a escribir y diga, ah, ya tengo mi primera novela, ya voy a publicar y me va a caer todo del cielo. Ese es un error también. Vamos a publicar cuando tengamos que publicar. Y bueno, en mi caso, pues yo me tardé 6 años, ¿no? Desde que empecé a escribir. Entonces tampoco se desesperen. Es como lo que yo les diría. No, pues muchísimas gracias. ¿Te gustaría hacer algún otro comentario a las personas que nos están viendo el día de hoy? ¿Algo, Sí, algo adicional a las personas quizás que no son escritores? sí, pues de antemano, que sepan que lo que estén haciendo, si quieren ser escritores o si son lectores o a lo que se quieren dedicar, que siempre va a ser una cosa de tiempo, ¿no? Eh, pues no se rindan. Y como lo dije, ¿no? Eh, esto de la salud mental es muy importante y como lo dice el mensaje, ¿no? De Enamorado de un Fantasma, si tienen algún trauma, pues es mejor que lo saquen, ¿no? Que busquen ayuda o incluso si ustedes conocen a alguien que esté pasando por un mal momento o que sepan que hay algo, pero es de esas personas que no quieren hablar, que no se atreven a pedir ayuda porque es una lucha contra demonios muy difícil, pues ustedes la pueden ayudar de algún modo, ¿no? Y por último, pues invitarlos a leer una autora mexicana que es muy buena, ¿no? Y que para mí es
La Reina del Terror, para que igual si no la habían leído, Amparo Dávila, es una buena escritora. Si quieren empezar a escribir también terror de mejor calidad, también denle una checada a las obras que tiene. No se les dio el reconocimiento en su momento, pero nunca es tarde para empezar a leerlo. Y es buenísima, ¿eh? Amparo Dávila es una de mis autoras favoritas, y si no me equivoco es la autora del Huésped, ¿verdad? Ajá. Sí, ¿verdad? Claro. ¿Qué otra referencia podría tener yo? Ahí está, para que lo chequen. Sí, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Daniel, gracias por el tiempo y por todo lo que has compartido con nosotros el día de hoy. Bueno, pues me despido de todos los que nos acompañan. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Y bueno, esto fue otro programa de Hablemos de Terror.